¿Qué tal? ¿Listos para seguir? Hoy vamos a meternos de lleno en ese guión que parece que todos seguimos sin darnos cuenta. Sí, hablo de esos grandes mitos de la psicología que nos acompañan, bueno, prácticamente desde que nacemos hasta el final. A ver, en el encuentro pasado ya vimos que estos mitos psicológicos existen y moldean cómo vemos el mundo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer algo más. Vamos a seguirles la pista a lo largo de toda una vida. Porque, ¿qué son estas famosas etapas? ¿Son algo real, inevitable, o más bien un cuento que nos hemos creído? Ok, arranquemos por la primera gran crisis que nos venden como segura, la adolescencia. Esa época de supuesta rebeldía y caos. Pero a ver, ¿de verdad es la pesadilla que nos pintan? Y miren, esta frase del Dr. Phil es el ejemplo perfecto. Resume cómo la cultura pop nos ha metido en la cabeza que la adolescencia es un problema. No una etapa más, no, un problema casi garantizado. Es como un guión que ya todos no sabemos. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y el mito empieza a caerse a pedazos. Miren este contraste, es increíble. Por un lado, la visión occidental, esa de tormenta y estrés, que viene de hace mucho, Pero por otro, vemos otras culturas, y la historia es completamente diferente. En Japón, el 80 o 90% de los chicos dice que su vida en casa es divertida. Esto nos dice algo clave. Esa supuesta agitación adolescente no es algo biológico, es un guión cultural, una historia que nos contamos en esta parte del mundo. Y ojo, porque aquí está el verdadero peligro de creernos este cuento. Si damos por hecho que el conflicto es lo normal, ¿qué pasa? Pues que corremos el riesgo de no ver problemas reales, problemas serios como la depresión o la ansiedad, y simplemente decir, no pasa nada, es solo una fase. Y eso sí que es peligroso. Bueno, dejamos atrás la adolescencia y saltamos a la siguiente parada obligatoria en el tour de las crisis, la famosa crisis de la mediana edad. Un cliché que hemos visto hasta el cansancio y que, como vamos a ver, es también un negocio redondo para algunos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿esta crisis es real? ¿Algo que nos pasa a todos? ¿O es una idea que nos vendieron? Porque vamos, si nos ponemos a pensar, el cine, los libros, todo está lleno de esas historias. Y claro, donde hay crisis, hay negocio. Miren este dato. $2,500. Eso es lo que puede costar un solo programa de esos para ayudarte a superar tu crisis. Se ha montado toda una industria alrededor de la idea de que necesitamos que nos guíen en una crisis que a lo mejor ni siquiera es real. ¿Pero qué dice la ciencia? Pues una historia muy, muy diferente. Si miramos los datos de investigaciones serias, pasa todo lo contrario a lo que dice el cliché. Para la mayoría, la mediana edad no es un caos emocional, sino una etapa de mayor bienestar, de más control. Más del 75% dice tener relaciones buenas o excelentes. Así que más que una crisis, para muchísima gente es un momento de consolidación. Y bueno, seguimos avanzando en este viaje por la vida. Y llegamos a la última gran etapa. Una que está llena pero llena de mitos y sobre todo de mucho miedo, la vejez. Pensemos un momento en cómo vemos a la gente mayor en las películas o en la tele. Casi siempre son los mismos personajes, ¿no? El abuelo Simpson, olvidadizo, que no entiende nada. O personajes como Olivia Soprano, manipuladores difíciles. Son caricaturas de gente incompetente, indefensa o siempre de mal humor. Y esas imágenes, queramos o no, se nos quedan grabadas. Pero una vez más, la realidad nos da una sorpresa. ¿Y qué sorpresa? Miren estos datos. Contrario a todo lo que se piensa, los estudios muestran que la felicidad tiende a aumentar con la edad. De hecho, la probabilidad de ser feliz sube un 5% por cada década que vivimos. Nada que ver con ese mito de la tristeza y el abandono. Para muchos, resulta ser la mejor etapa. Y podemos seguir, Desmontemos más mitos. ¿Que la mayoría de la gente mayor vive en residencias? Falso. Apenas un 7 u 8%. ¿Que el loro viejo no aprende a hablar? Falsísimo. Muchísimos dominan computadoras, celulares, de todo. La ficción nos pinta un cuadro de deterioro total que los hechos simplemente no confirman. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Pues que esas grandes historias que nos contaron sobre las etapas de la vida, como que no cuadran mucho con la realidad. Así que la pregunta importante es, ¿cómo empezamos a contar nuestra propia historia? Y esta es la idea central,
el gran mensaje de todo esto. Las etapas de la vida no son un guión cerrado que tenemos que seguir al pie de la letra. Son, más bien, una historia personal, una que cada quien va escribiendo a su manera, muchas veces yendo en contra de lo que se espera. No estamos condenados a seguir un libreto de crisis y decadencia. Al final, la pluma la tenemos nosotros. Pero claro, esto nos deja con una pregunta bastante inquietante, la verdad. Si resulta que nuestra visión general de la vida puede estar tan equivocada, basada en mitos, ¿qué tan confiables son esos ladrillos con los que construimos nuestra historia? ¿Qué tan confiables son nuestros propios recuerdos? Bueno, justamente de eso vamos a hablar en nuestro siguiente encuentro, cuando nos metamos de lleno con los mitos de la memoria.